Les quiero presentar, por si no lo conocen, a un hombre muy inteligente. Yo diría que es un genio en muchos sentidos, pero sobre todo a un hombre sensible y un hombre generoso. Me refiero a Said Badwan. Él en redes sociales se llama @elhombrerobot. Sensible porque ayudas muchísimo a la gente que te rodeamos y eso no tiene palabras. Hoy no vamos a hablar eh, de más, pero sí vamos a hablar de qué es la vida. Y creo que cuestionarnos qué es la vida nos podría llevar a si la ciencia puede crear una vida eterna y qué sería una vida eterna. Te escuchamos, Aid, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Fer? Qué gusto poder platicar contigo el día de hoy. Justamente estaba trabajando en el script, en el guión de la que va a ser mi cuarta charla en TEDx y parte de los temas que toco justo es este tema, ¿no? Hablo de la evolución humana y el concepto de mezclarnos con robots y etcétera. Y justo en este aspecto, eh, pues siempre se ha buscado, ¿no? Siempre ha existido el deseo de buscar esta vida eterna. La cosa es que para saber cómo podríamos tal vez conseguir esta vida eterna, ¿no? Tendríamos que entender qué es la vida y cómo podría ser esta vida eterna, ¿no? Incluso desde un concepto espiritual se puede filosofar al respecto, ¿no? Entonces, pues es una conclusión un poco complicada porque ni siquiera los biólogos que se dedican justo a estudiar la vida y a tener una definición de qué es la vida, han llegado a un consenso de cómo podríamos definir la vida. Pero, curiosamente, sí hay una forma de definir cómo es que la vida continúe. Y eso lo podemos definir a través de tres caminos, que son el camino de la continuidad biológica, el camino de la continuidad psicológica y el camino de la continuidad espiritual, por así decirlo. Para empezar, estaría el camino de la continuidad biológica, que es decir que la vida son las células que nos componen, que mientras esas células estén vivas y funcionando, pues que estamos vivos, ¿no? Es lo más obvio, lo más evidente. Si esas células se mueren, pues nosotros morimos y termina la vida. Aún así tiene sus cosas interesantes, ¿no? Porque pues creo que todos estaríamos de acuerdo que si una persona pierde una extremidad y hay que ponerle una prótesis, pues esa persona sigue viva, ¿no? Aunque se hayan muerto partes de su cuerpo, sus células. Y lo mismo podríamos pensar si no fuera solamente un brazo, ¿no? Si fueran los dos, si las dos piernas y prácticamente todos los órganos, tal vez mientras se mantuviera el cerebro, entonces podríamos decir que esa persona sigue siendo esa persona, ¿cierto? Y eso, o sea, simplemente es extrapolar como esta idea que ya teníamos, pero eso va a la idea de que tal vez lo que sentimos que nos hace a nosotros quienes somos son nuestros recuerdos, nuestra personalidad, que mientras se mantengan en nuestro cerebro nuestra personalidad, nuestros recuerdos, nuestras memorias, podemos decir que seguimos vivos. Esta sería la segunda de las continuidades, la continuidad informática o continuidad psicológica. Si esto fuera el caso, y si esto nos importara más que otra cosa, si realmente pudiéramos copiar la personalidad y los recuerdos y digamos que nuestro cerebro se va deteriorando, no sé, tiene Alzheimer, y pudiéramos pasar todos nuestros recuerdos, memorias, personalidad, hacer una copia perfecta de nuestro cerebro en una computadora y ponerla en este cuerpo de prótesis, pues en teoría, bajo este modelo, si creemos que la verdadera continuidad importante es la continuidad psicológica, entonces podríamos decir que seguimos viviendo. Incluso podríamos transferir esta conciencia, estos recuerdos, esta personalidad, ni siquiera a un cuerpo físico. Podrías vivir en un entorno virtual, no sé, como en la película de La Matrix, y aún así, si lo que consideras importante es la continuidad psicológica, podrías decir que sigues viviendo y podrías decir que mientras sigan existiendo esos datos de tu memoria y no se borren del servidor o donde sea que estén alojados, podrías decir que estás viviendo por siempre. La cosa es que muchas personas estarían en desacuerdo con esto
por la creencia de la última de las continuidades, que es la continuidad espiritual. Para decir que existe la continuidad espiritual, tendríamos que estar de acuerdo con el concepto de la existencia de un alma. Tendríamos que decir que hay algo dentro de nosotros que nos hace especiales y que nos hace algo más que un trozo de carne que camina por el mundo. Y que pesa 21 gramos, ¿no? Eso no, exacto, no es muy científico ese tema de los 21 gramos, estaba planteado como un experimento que pues en realidad no se llevó a cabo correctamente, ¿no? Que es una de esas trampas de la ciencia, pero digamos, o sea, depende en qué creas, cómo ves el concepto de alma, ¿no? Podrías pensar que el alma se separa de tu cuerpo y que va a un cielo o algún infierno o algún otro lado cuando mueres, o según las creencias también hay quien cree que las almas existen y que reencarnas, ya sea en otro humano o en un animal o en algo por el estilo, ¿no? Como suelen creer en países como India o etcétera. O hay personas que dicen que aquello que no puede medirse de forma repetitiva en un laboratorio, pues simplemente no existe y para esas personas las almas no existen, ¿no? Entonces, eh, a través de estos approaches podríamos decir que no hay forma, o sea, tendrías que estar de acuerdo con que uno de ellos exista que siga vivo, ¿no? Porque si para ti, si lo más importante es el alma, pues aunque mueras y tú crees que esa alma se va, por ejemplo, a un cielo, entonces podrías decir que sigues vivo. Pero a ver, Y yo creo que esa definición, si tangiblemente lo que podrías preservar es el cerebro, ¿sería correcto? Es como Robocop, ¿no? Es como, tiene bastante lógica el tema de Robocop. ¿Qué piensas de claro, esto? Porque pues el cerebro parece que sí se puede preservar, pero no habría una vida eterna porque el motor deja de funcionar. mira, es súper curioso porque pues cada quien, o sea, justo lo que iba con esto, explicando las continuidades, es que de todas maneras es una definición personal. Puede ser que alguien diga, solo me interesa mi continuidad biológica, pero entonces una persona con muerte cerebral, con continuidad biológica, pues en realidad podríamos decir que está viva, pero ¿de qué nos sirve, no? Probablemente a lo que podríamos aspirar como personas es a querer las tres continuidades, si es que también eres espiritual, a tu continuidad biológica, tu continuidad psicológica y tu continuidad espiritual. En el ejemplo que pones de Robocop, él no tiene esta continuidad biológica, ¿no? Ya no tiene su cuerpo, solamente tiene El su cerebro. información, su Exacto. psique, sus memorias. Que en este caso, si tiene el cerebro, al final del día eso sigue siendo biológico, ¿sabes? En realidad tiene las tres continuidades. Robocop tendría que estar vivito eternamente y pues a Robocop se le apaga el motor, pero en realidad no hay ningún motivo como para que eso ocurra realmente, ¿sabes? O sea, mientras le podamos seguir suministrando energía, mientras podamos seguir haciendo estas cosas, pues no tendría por qué ocurrir todo esto. Entonces, eso una. La siguiente parte es que en la parte de la continuidad psicológica, la parte de la continuidad psíquica, pues hay personas que podrían considerar esto lo realmente importante. Si yo me sigo entendiendo como soy, si nunca paré, pues da igual que mi cerebro sea biológico. Y finalmente podríamos jugar con el concepto de que existiera el alma, ¿no? Si el alma afecta nuestra forma de ver las cosas, si el alma afecta nuestra personalidad y etcétera, pues bueno, esto se traduciría a que entonces, ¿cómo definimos qué tiene alma? Por ejemplo, una oveja, según muchas creencias, tendría que tener alma, pero ¿qué tal que esa oveja se llama Dolly? ¿Qué tal que esa oveja es clonada? ¿Qué tal que creció en un Mm, laboratorio? ¿Tendría que no tener alma? Entonces, pero no, ese es el a ver, tema pero con la espérame, vida. espérame, no todo lo que tiene movimiento tiene alma, no importa de dónde Es que provenga. y es a lo que voy, esa acaba siendo una decisión personal. ¿Cómo definimos si algo tiene alma o no? Ay, qué Nos lo puede decir complicado. nuestra religión, nos lo Ay, puede no. decir lo que nosotros pensamos. ¿Qué es lo curioso de esto? Pues que depende de cuál sea tu definición de la vida eterna, sí podría ser alcanzable a través de la ciencia. Tal vez la única que no podemos medir o alcanzar es la espiritual, que es la del alma. Pero
O sea, preservar las memorias es algo en lo que se está trabajando y que se puede hacer en realidad. ¿Pero preservas la Y memoria a través de un chip cómo preservas la memoria? Porque aquello que tiene vida es algo orgánico, ¿no? ¿O estoy equivocada? ¿Cómo? no, claro que sí, es que te digo, depende de tu propia definición, puede ser la que tú quieras, te digo, ni siquiera los biólogos tienen una definición consensual que todos te digan, esto es la vida. Entonces dirías, la vida Entonces la es vida una va a ser lo que tú continuidad quieras biológica, para ti. es una continuidad informática y es una continuidad espiritual, según lo que estás diciendo. Son las únicas formas en las que podríamos intentar mantener la vida. Entonces, probablemente lo más eficiente si quisiéramos mantener las tres sería hacer algo así como Robocop y que encontremos una tecnología que nos permita preservar y renovar las células del cerebro y que pueda mantenerse de esa forma y esa sería la forma en la que podríamos tal vez, según la Ujú. ciencia, vivir por siempre con las tres formas. Cada quien afortunadamente en su propio sistema de creencias tiene formas de encontrar la vida eterna, ¿no? En algunas religiones pues hay formas en las que se cree que se vive eternamente según el ciclo de la vida, etcétera, etcétera. Entonces es una decisión personal y la tecnología está permitiendo que estas cosas pasen. @elhombre robot para cualquier duda. Síganlo, véanlo en TED, en las pláticas de TED. Y esto está en Philosophy Experiments, justamente lo que habla de la continuidad biológica, informática y espiritual.